Pues habíamos empezado con esta canción que se titula El suicidio de la Balbina, pero como no, la letra no acababa de apreciarse, la belleza de la letra, yo creo que podemos empezar, Gloria, que nos haces un recitado vale. Un poco interpretado lo intento. de la canción. Sí. ¿Una canción que es de qué año? Esta canción es del 19, creo recordar, porque no me has puesto la chuleta. Pero bueno, sí, ¿me oigo yo muy alto? ¿Me oís muy alto? ¿Se oye bien? Sí, o sea, hay que decir que la canta Carmen Flores, que es como para mí el gran descubrimiento de la cupletista más interesante y cuya memoria se ha perdido absolutamente. También, como digo yo, tiene la desgracia de llamarse como la hermana de Lola Flores. En cuanto intentas investigarla, pues te sale la hermana de Lola Flores. Quien quiera escuchar cuplés suyos, poner en el YouTube Carmen Flores rarezas. Entonces ahí te salen un montón de cuplés fantásticos. Entonces Carmen Flores se inventa 10 años antes, o sea, en 1911 por ahí, un personaje que se llama la Balbina. Entonces la Balbina es una persona que tiene neurastenia, que era como una especie de mal social de los modernos, ¿no? Luego los beatniks también quieren ser neurasténicos en el sentido que son lánguidos, decaídos, que no les interesa absolutamente nada, que no aprovechan el tiempo, no son eficaces, no son eficientes, no son útiles para la sociedad de esa España que quería reconstruirse tras perder las colonias y que exigía de las mujeres pues ser mega eficaces, ¿no? Entonces se inventa un personaje que se llama la Balbina y en el 19 decide quitarla de en medio y suicidarse, ¿no? Rollo Ziggy Stardust. Sí, rollo Ziggy Stardust, total. Entonces hace este cuplé que lo habéis oído, que se llama El suicidio de la Balbina. Y empieza así, ¿no? Dice: cosas de la vida. Le sorprendí al Pinoche con la pelos, que Pinoche era su chico, en el tupi de cascorro. Y lleva por la rabia y por los celos, le pegué el primer mamporro. Él al verme me dijo: Balbina, ¿a qué vienes tú? Y me hizo esta lesión en la retina con una botella de Pilsen Mau. O sea, un botellín, lo cogió, lo reventó la cabeza. Y luego ya recita, porque esto es cantado, ¿no? Ya habéis oído esta cadencia de la música y ¿no? Y luego dice: bueno, se armó una como para emigrar. Hubo arranque de añadío, epílogo en la comisaría. Las cupletistas cada 2 por 3 están en la comisaría. Y como yo no puedo soportar este desprecio del eleuterio y como la neurastenia invita al suicidio, acabo de tomarme 20 pastillas de Sublimao para ver si reviento ya de una vez. Y ya es cuando dice: y Colón 34. Colón 34 era el super éxito de Carmen Flores, que a lo mejor lo conocéis porque Sara Montiel lo replica en el último cuplé, pero es un cuplé que le hicieron a Carmen Flores y era muy famoso en ese momento. Ya me ha dado, la culpa es del Sublimao, ay, ¿no? Eso sí lo habéis oído, ¿no? Ay, Balbina, la has diñao. Dice: por eso vengo a despedirme de todos mis conocimientos, para ver si algo tienen que decirme en mis últimos momentos. Ya mañana será la Balbina deforme montón y no acordarme más de la aspirina ni del coreado cuplé de Colón. Vuelve otra vez hablado. Ya he dejado escritas mis últimas voluntades. Esto me encanta. Dejo al alcalde de Madrid el último recibo de mi inquilinato, dedicado y sin pagar. A Carulla un retrato del Achelito bailando la rumba. Y como cosa rara para que la expongan en un museo, un panecillo con el queso azul. Eso ya es dada en estado puro, ¿no? El resto de mis bienes se emplearán en hacer una edición de lujo del Ben y Ben, otro de sus super cuplés famosos. O sea, el Ben y Ben también se lo hicieron a Carmen Flores. Ya me ha dado, la culpa es del Sublimao, ay, Balbina, la has diñao, ¿no? Entonces, claro, ella es completamente irreverente, total. Maravillosa, ¿no? La letra. Sí. Y esta cosa de, supongo que habría gente de la época que diría: no se entiende nada. Sí. De lo que dice, ¿no? Que eso nos remitirá luego al final de la charla cuando hablemos del cuplé en el 2022. Exacto. Completamente, sí. Porque Gloria nos tiene que ir traduciendo no solo por la época, sino porque usa un lenguaje extraño, referencias muy concretas, ¿no? Claro, a la cosa urbana que ella vivía. Y a mí me interesó mucho en el libro que escribe, que ha hecho Gloria de Psicalípticas, el gran libro del cuplé y la psicalipsis, que es como una auténtica biblia de toda aquella gente a la que nos gusta todo el asunto del cuplé, las vedettes, el cabaret, bueno, está como todo aquí.
Y uno de los conceptos que a mí me gustaron mucho, y por eso también pensamos en empezar así esta charla, era el de la neurastenia, ¿no? Y cuando dice Balbina de cómo la neurastenia te lleva al suicidio, es considerar como una enfermedad la vagancia y el mal vivir, me pareció maravilloso, porque en realidad yo creo que todos los que estamos aquí más o menos somos neurasténicos. Nos gusta, sí. Sí, además la neurastenia, como hay un momento del libro que dice, se convirtió como una gran pantalla donde proyectar todos los miedos sociales, ¿no? O sea, si uno estaba decadente y decaído, estaba neurasténico. Si uno estaba histérico, que el cuplé que te leí ayer, ¿no? De soy una taravilla muy rica y coquetilla que existe en toda la vida, en toda la villa, me dicen por ahí. O sea, que era una así como muy nerviosa, también estaba neurasténica, que no tiene nada que ver con la neurastenia, pero bueno. Hay muchísimos sublimados de la farmacopea que está arrancando. Además es muy divertido porque casi todos los anuncios remiten a la calle Arenal. Y como mía, la calle Arenal de Madrid era como el centro neurálgico de todo tipo de drogas, porque claro, de pastillas para la neurastenia había un montón. Incluso hacían dibujitos de persona sana, ¿no? Y hacían un dibujito, así más o menos gordico, como fletes. Persona neurasténica, así, salía yo. Un niño chupado, sí. En fin, es muy, sí, ese lo conoces de coche. Así que nada, es muy, muy divertido el tema de la neurastenia y cómo lo aprovecha el cuplé para poner en valor, pues sacar los pies del tiesto, que es un poco lo que ellas querían hacer todo el rato, ¿no? Claro, y otra palabra que también suena como enfermedad o algún tipo de trastorno, que es el que da título al libro, ¿no? De las psicalípticas, que sería como la psicalipsis, que también me pareció, como yo la verdad es que no conocía, luego leyendo el libro veo que al menos en su momento estaba lleno de referencias, o sea, era como la palabra que se usaba para referirse a ese género, y no es una enfermedad, ¿no? No del todo. No del todo, pero sí un poquito. A mí lo que me parece más fascinante de la psicalipsis y lo psicalíptico es que nos ha llegado hasta nuestros días ya distorsionado. O sea, la palabra se la inventa un editor de Las Mujeres Galantes, que era una revista que da nombre a lo que es psicalíptico, que se llama Félix Limendoux, que era un integrante de la Santa Bohemia, digamos que era del círculo de Alejandro Saba y de toda, bueno, que luego protagoniza Luces de Bohemia. Te quiero decir que era un señor pues conocido dentro de los escritores de ese momento, y publica esta revista donde aparecen una serie de señoritas con unas mallas color carne, ¿no? Que simulan ir desnudas pero no están desnudas, algunas vestidas de hombre también, o sea que no era solo irreverencia sexual picante, erótico, festiva, como digamos lo que ha llegado hasta nuestros días, sino que era irreverencia en general. Esta que va vestida de hombre replica todo el Mademoiselle de Maupin de Gautier. Entonces realmente es un texto mucho más culto de lo que se supone que es cultura popular. Entonces, claro, él se inventa este término diciendo: he recorrido concienzudamente todo el diccionario y no encuentro una palabra que dé cuenta de esto que yo quiero mostrar aquí, que es un nuevo producto cultural que quiere que le guste, como dice él, a la gente amante de las bellas artes y también a la gente con gusto estragado. Gusto un poquito más sofisticado, pues eso, los neurasténicos, ¿no? O sea, que le guste a todo el mundo, que este señor viene de la literatura decadente. Entonces se inventa esta palabra y a partir de ahí dice: pues si va usted a ver el tango de los lunares, me imagino que lo conocéis, el de tengo dos lunares, el uno junto a la boca y el otro donde tú sabes, pues ese dice, eso es psicalíptico, y ya se inventa este palabra que le viene muy bien a todo un circuito de nuevas sociabilidades urbanas, ¿no? De toda esa construcción del ocio urbano, donde las mujeres, casi siempre mujeres, también mucho travestido, cantan las canciones de moda que se generan a una velocidad ingente. Lo que a mí más me ha fascinado de esta investigación es la cantidad de gente que cantaba, gente que generaba las variedades, gente que letristas, músicos, y era como una especie de bulli cultural de una velocidad delirante, ¿no? Entonces esa palabra impregna todos los usos culturales de la Edad de Plata, todos. Pero cuando llega al diccionario se va transformando hasta llegar a eso. Pornografía y picardía erótica no tiene nada que ver con lo pornográfico, es justo lo contrario. Es el juego, pero no la caza, ¿no? Claro, y eso me llamó la atención porque cuando supe de la existencia de psicalipsis, de repente vi que el libro de Lanzante
Era psicalíptico. Es que es súper psicalíptico. Bueno, yo estoy enamorada. Yo no conocía el término, pero... Lo danzante. Cuando me invitaron me lo leía y me lo leía el tirón, ¿no? Te escribía y digo, ¡oh, madre mía! Pero estamos interconectados total. Sí, es una maravilla, porque es como... También tiene esta cosa como atemporal, como si la psicalipsis fuera un estado que siempre regresa de algún modo, ¿no? Siempre hay como un nicho de resistencia ahí, donde hay cierta esperanza. Luego se pierde y se vuelve a encontrar, y así sucesivamente. Sí. Es increíble. Sí, de hecho lo danzante, cuando el título de lo danzante para mí remite mucho a lo que podría ser lo psicalíptico. Se podría haber titulado así si hubiese sabido que existía la palabra y ya hubiese sido la conexión máxima. Y sí, a mí esas conexiones, yo te lo comentaba ayer, me pareció como muy increíble, porque yo es para hacerlo danzante, que es como una breve porque es pequeño el libro, la historia del Paral·lel, que es donde se da, digamos, el estallido psicalíptico en Barcelona. De repente me di cuenta que mientras lo leía, con intuiciones que había tenido, sí que había leído sobre el tema, sí que tengo unas vivencias en lo que es psicalíptico de la hora, ¿no? Cómo late ahora en la ciudad lo psicalíptico, y algunas lecturas, pero no tampoco exhaustivas, y de repente vi que intuiciones que había tenido a la hora de escribir el libro, y incluso chaladuras que yo pensaba que estaba relacionando de manera completamente absurda, sí que se dieron en la realidad, ¿no? Y me pareció maravilloso, ¿no? Que fuera tal cual o... Claro, es que me falta con esta especie de la deriva de cómo cuaja en la sociedad el palabra, pues todos los estudiosos de las palabras se han inventado de dónde sale. Como digo, pero nadie se ha leído este texto de Limendous, que yo me lo compré en todo colección, también hay que decirlo, y quizás los otros estudiosos pues no lo han comprado. Pero claro, como veía que todo el mundo se inventaba un origen, pues yo me inventé el mío, que también a lo danzante te va muy bien, ¿no? Y claro, yo pensé, la palabra psicalipsis debe venir de la mezcla de epilepsia, porque las cantantes de moda en Francia eran las cantantes epilépticas. El baile de moda en España a principios de siglo era el baile epiléptico, y la palabra epilepsia, epiléptico, estaba en la prensa por todas partes, ¿no? Me voy a hacer un baile epiléptico, y de hecho Juan Cádenas le traduce a la fornarina canciones de las epilépticas. O sea, que era un término que estaba por ahí. Y otra de las grandes amenazas era la sífilis, ¿no? La sífilis también, como el mal de Venus, una de las super hit de ventas de libros es el mal de Venus, que como digo yo, que siempre nos echan la culpa de todas las mujeres, ¿no? O sea, la sífilis, el mal de Venus se llama el libro, es un tratado popular científico, de esos que salían a principios de siglo, que son unos textos alucinantes, con la amenaza de la sífilis. Digo, ¿no le bailaría a Félix Limendous estas dos referencias, ¿no? Lo sifilítico, lo epiléptico, y se inventó esta palabra tan bizarra, ¿no? Es que psicalíptico. Liga bien, sí, liga, o sea, bien. Completamente. Yo de hecho a epilepsia totalmente, cuando leí el título, claro, lo de Zika, tal, también puede dar lugar para allá. Total. Y lo danzante es muy epiléptico, sifilítico. Sí, total. Total, sí. Está guay. Voy a leer algo, ¿no? De lo danzante, sí, que aquí hablamos. Venga, ya que quieres, no sé si aquí que pone página 28. Sí, pero no sé si puedo hacer tantas cosas a la vez. A ver, voy para allá. Página 28 me toca. Vale, pues os voy a leer. Lo tengo absolutamente guarreado, todo lleno de notas, porque claro, conforme lo iba leyendo digo, ¡ah! Esto es Dolls, esto no sé. O sea, como referencias mías, como si, no sé, como almas gemelas sin habernos conocido. Venga, leo. Y dice: la anarquista, encantada con el encargo, reunió a las cabareteras, brujas y demás habitantes del Paral·lel que sabía bien concienciadas en la lucha. Entre todas, el domingo al amanecer hicieron correr la voz de que esa misma noche se planeaba realizar una invocación obrera, de nuevo en la Plaza de las Arenas, con la que garantizar y celebrar, mediante todo tipo de desmesuras, la inminente victoria. El rumor se extendió por la ciudad entre susurros. Las bocas y oídos del proletariado de Barcelona se comunicaron el subversivo mensaje: esta noche, en las arenas, se recuperará el alma del paralelo. Traeros vuestras heridas de guerra y las de vuestros muertos. A la vez, las organizadoras delineaban la coreografía de la liturgia. ¡Tachán!
Muy bien. Está guay. Qué guay. Sí, claro, aquí es un momento concreto de la novela. En la novela casi todas se localiza en el Paral·lel barcelonés y hay ciertas derivas, pero básicamente es como la historia del Paral·lel. Y es ficcionada, lo que pasa es que sí que hay como muchas referencias reales, otras están, pero es todo dentro de un ámbito de la ficción, de la ensoñación, la fábula, etcétera. Pero sí que me interesó mucho hacer el libro, el poder retratar algo que a mí me impresionó mucho según iba leyendo y sobre todo por el interés de estar viviendo en el Paral·lel o por Poblasec desde hace años, y con una exposición que se hizo aquí en el CCCB sobre el Paral·lel fue cuando realmente fui consciente, ¿no?, de todo lo que significaba y todo ese cambio urbano que había supuesto la ampliación, la creación del Poblasec y la construcción, digamos, de lo que significaba el Paral·lel. Y entonces esto es un punto que también en psicalíptica se habla mucho, ¿no?, que es como la psicogeografía psicalíptica o danzante, de cómo ciertos momentos históricos o ciertas circunstancias materiales en las ciudades dan lugar a un tipo de volver a habitar ese lugar, ¿no? Entonces aquí hay un pasaje, ahora me toca leer a mí, no iba, claro, que dice, ostras, me he metido en un jardín. ¿Por qué? ¿Pero no ves? No, sí, veo, pero veo que hay muchas palabras en francés, pero yo las haré a mi manera. En 1811 había ya en Francia lo sé decir, 11 cafés cantantes, y al avanzar el siglo abrieron muchos más. El Tivoli, que había abierto durante la Revolución, el Château d'Eau en tiempos de Napoleón III, y también el Scala. Luego el famoso Folois. Yo no sé francés. Vale. Folies Bergeret y el Moulin Rouge. Gautier, otro dandy amigo de Baudelaire, describió otro lugar de Alterne, el Jardín Mabille, donde se introduce la polka y el cancán. El Moulin Rouge se convirtió en el más famoso entre la bohemia. Los cafés concierto han producido verdaderas notabilidades en su género. Una serie de autores han sido y son todavía estrellas de cantantes, han sido y son todavía estrellas de primera magnitud de ese cielo del arte de segundo orden, leemos en el artículo. Y ahora viene para mí lo que es la clave de toda la psicalipsis, de cómo llega a Francia y luego a todos los otros lugares, y cómo no es solo una forma de fiesta, sino una forma de vida y de ciudad, ¿no?, de urbanidad. Esta última frase es capaz de aglutinar todo el sentido de lo que hablamos: la constelación, los públicos y la ciudad. Unos públicos que quieren conversar y mirar, comer y cantar, participar de algún modo en el espectáculo urbano. Unos locales donde suceden cosas, un contexto. En suma, la posibilidad de ir haciendo ciudad y barrios, un paisaje para unas nuevas sociabilidades, unos nuevos modos de vivir la urbanidad. Eso es. Qué chulo, ¿verdad? También. Claro, sí, es lo que hablamos. A mí me ha gustado mucho tu libro, ese punto de imaginación histórica, ¿no?, que estoy abriendo aquí, esta luz dorada, que te la medio inventas un poco, ¿no? Y está Tortola Valencia, ¿no?, que existió. Entonces, sí es verdad que cuando te imaginas principios de siglo, al menos, bueno, yo, pues imaginas lugares donde pasan cosas nuevas que están por inventarse, ¿no? O sea, empieza a haber mucha gente y un tipo dice, oye, ¿y si empiezo a venderles unos pinitos, ¿sabes?, o unos poco de dinerito? También es verdad que había una economía muy de supervivencia, o sea, que tú ibas buscando la vida un poco al día y te inventabas negocietes, que muchas cupletistas de hecho se meten en el cuplé porque es un modo de ganarse la vida. A Madrid llegan muchísimas mujeres jóvenes porque sabían que había posibilidades de, sin servir en una casa o sin lavar ropa en el Manzanares, conseguir dinero para hacer una vida más o menos independientes, ¿no? O sea, como dicen, CC, una novela de Ángeles Vicente, de la que hablo bastante, una novela de principios de siglo, sí, fascinante, en la que ella se inventa un personaje que es una cupletista y dice, en España el modo menos deshonroso de hacer una vida independiente y ser responsable de tu propia vida es hacerte cupletista. Entonces, dentro de esas nuevas sociabilidades y ese señor vendiendo el vinito, pues aparecen unos lugares donde ellas podían cantar y conseguir dinero a cambio, ¿no? Que de hecho empieza con lo que se llamaba fenómenos, que era este señor que quería montar el negociete y veía que por la calle había gente haciendo cosas
por eso también el origen de las variedades. Haciendo cosas es que podían hacer el pino, tragar el humo, yo qué sé, hacer algo que llamase la atención del potencial consumidor de ese vino, y se genera todo un circuito en el que empiezan a pasar cosas, y de ese pequeño negocio se monta uno más sólido, en fin, ¿no? Sí, cuando uno escarba un poco en el paralelo, en su historia, es impresionante esta idea de que es el uso de ese lugar lo que luego determina, ¿no?, la existencia de la avenida, de cómo como pasó en Madrid, ¿no?, también aquí en todos esos pueblos migrantes que estaban en chabolas ahí en Montjuïc, que lo tenemos ahí detrás, y trabajando para ganarse la vida, para intentar salir de la miseria absoluta con la que llegaban a Barcelona, encontraban un sitio de recreo que se iba gestando según esas personas habitaban ese sitio, y según los gustos de esta gente se hacían unas ofertas y unos lugares que tenían que ver con eso, ¿no? Y empezó como una avenida de barro y que una riera cuando llovía, y eso poco a poco se va como, y con chabolas y casas de cartón y de madera, y como eso se va asentando, y en ese asentamiento, en ese cambio de materiales que construyen esas casas y que cubre el suelo, se va perpetuando ese uso del lugar, ¿no? Que eso es lo que a mí me pareció muy interesante, cómo puede llegarnos rastros de aquel origen, como rastros de aquel origen del Paral·lel, ahora en edificios, en teatros con cimientos y vigas, no del todo bien insonorizados algunos, también hay que decirlo, sigue estando esa esencia, ¿no?, esa semilla de aquel camino de barracas, de fenómenos de feria, de flamenco, de todo tipo de extravagancias y de formas de drogas y baile y sexo y el desparrame, ¿no?, que suponía el Paral·lel, que ha supuesto y que supone y supondrá. Sí, es muy amplio, ¿no?, el Paral·lel. Yo no sabía que era tan infinito, o sea que ahí debía haber millones de lugares, ¿no? Claro, y rincones. Paral·lel y alrededores se formó como digamos el lugar de recreo en un principio para las clases populares, y lo que sería para la burguesía catalana era el Passeig de Gràcia, ¿no? Y ya solo ver el origen de ambas avenidas, y de cómo Gaudí construye una y cómo digamos que el uso más espontáneo define la otra, y qué sucede ahora en una y qué sucede en otra, ¿no? Define un poco las dos Barcelonas que existen. Sí. Yo creo que sí, en mi opinión. Es que en mi libro la verdad que me han criticado bastante, está bastante centrado en Madrid, pero porque yo vivo en Madrid y conozco muy bien Madrid, y entonces claro, ir escribiendo y bajar a ver las calles de las que hablas, porque allí está todo como mucho más concentrado, y esa mezcla de clases sociales se da de modo bastante orgánico, ¿no? O sea, la gente iba a la calle Alcalá, que es donde salen los primeros salones, que luego se transforman en los teatros, digamos, más caros y más elegantes, pero también igualmente psicalípticos, y luego van ya lavapiés, que tienen los salones más ocultos, más canallas, como más brutos, ¿no? Sí, y lo que dices de que sí que claro, está centrado en Madrid, pero claro, yo con lo poco regular que sabía sobre aquí en Barcelona de los fenómenos, se ven como muchos paralelismos, ¿no? Sí, y muchísimas artistas, ¿no? Que estaban de aquí para allá, ¿no? Como Bella Dorita o Raquel Meyer o No, Tórtola Valencia, no sé si estuvo tanto por aquí. Sí, claro, si Tórtola vivía ¿Sí? aquí, claro. Pues a mí me llegó, Tórtola me llegó vía lo que había hecho en... Lo que pasa es que Tórtola, a mí al menos, lo que más me interesa de ella no es tanto hacer el recorrido, porque otra de las cosas que he visto haciendo la investigación, que hay muchísimos libros en el que hay tal necesidad de hacer un recuento de lugares donde ha actuado X cupletista, que resulta súper tedioso, porque claro, empiezan en 1910 en el teatro no sé qué, y claro, es como una letanía que al 10º teatro te está mareado ya. Entonces, pues yo la verdad que no he investigado por ahí, he investigado por otros lugares,
y toda la información que me llega de Tórtola Valencia son los momentos en que le pega el subidón. Se pone a bailar en un cementerio, o en la nieve, o en el Congreso. Hay un momento glorioso que ya sale del Ateneo, porque bailó en el Ateneo, y todos los intelectuales patrios, todos los señoros ahí estaban indignados. Dice, ¿pero qué es esto? El Ateneo se está perdiendo. Y entonces sale del Ateneo, que está al lado del Congreso de los Diputados, y se va al Congreso de los Diputados y dice, yo donde quiero bailar es el Congreso, y digo, ole, y entonces se marca un baile. Yo lo que más conozco de Tórtola son esos momentos, baila encima de los barcos, baila en las playas. En la playa de Barcelona hay unas fotos muy bonitas de 1920. Ah, vale, que sale, sí. Sí. Y que tenía como bailes también así como africanos, o sea, traía bailes exóticos. Un sincretismo alucinado, el suyo, y mezclaba todo lo que se le ocurría, y bailaba como le daba la gana. Era una yo creo que hacía twerk, yo me la imagino haciendo twerk. Sí, no, pero un poco. Seguro que twerkeaba. Lo que sí hizo una vez, que a mí me divierte mucho, tenía un baile que se llamaba el baile del incienso. Entonces sí, estaba así con su incienso, no sé qué ratos. Ella se consideraba, vamos, una artista superlativa. De hecho, a las cupletistas las despreciaba un poco, porque decía, estar así. Y un señor se durmió en la danza del incienso, y la tía le tiró incienso, le medio quemó al tío. Sí, pues. Dice, pero bueno, esto cómo osas dormirte viéndome a mí bailar. Era así. A mí me está pasando con un hombre que hay por ahí. ¿Ah, sí? No, es broma, es broma. Nos vemos porque es broma, nos vemos. Podéis dormir. Podéis dormiros, sí. Está todo bien. Sí. Y también, bueno, ahora que dices lo de tirar el incienso, me he acordado de aquella que alguien le dice, uno de los clientes o de los espectadores le dice una mal palabra y ella le tira algo como más, que le tira un melón. No fue así. ¿No? El asunto del melón es más interesante. Aparte, eso es importante porque el asunto del melón fue en un café en la calle Toledo, cerca de la Puerta de Toledo, que en ese momento era como súper cochambre, como lo peor. Y la comisaría de la Puerta de Toledo, que debía ser, aparte es que hay una comisaría, yo vivo por ahí, ¿no? Hay una comisaría ahora y yo siempre digo, ay, ¿cómo sería la comisaría? Imaginaos una comisaría en 1911, la calle Toledo, Madrid. Con todos los neurasténicos y psicalípticas. Sí, todos los malos, los de la mala vida, ¿no? Que la mala vida hablo también mucho de ese libro, que me interesa mucho porque es un tío que cataloga a los malos. Entonces es un libro delirante, también fue un bestseller y de hecho lo tienen en la colección permanente del Reina como objeto artístico, ¿eh? La mala vida en Madrid. Increíble. También hay uno de la mala vida en Barcelona, ese no lo tengo, pero te lo recomiendo. Entonces, bueno, la cuestión fue que la Fornarina acabó de cantar y llegó un admirador suyo y le regaló un melón. Entonces ella dijo, pero qué mierda es esto, o sea, ¿qué me estás regalando? Que no unas flores, joyas, no un melón. Que me imagino que el pobre hombre vendría de su campo, pues lleva un melón. Y ella, como le enfadó, le tiró fue ella la que le tiró el melón a la cabeza a él. Y ahí se armó. Sí, que la había tirado ella, sí que la había entendido, pero me pensaba que era porque él le había ofendido de alguna manera real, no haciendo un regalo. No, él le regaló el melón pensando que era un regalo digno, pero una cupletista como la Fornarina dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Y le tiró de vuelta y nada, lo más bonito es el reporte, digamos, policial, que dice, no, y allí se personaron ella divina, maravillosa, toda la fauna de señoros detrás, y el melón, ¿no? Y el melón. Roto ahí. Como arma del delito, el melón. Entonces digo, mira, me imagino, que es lo que me ha encantado de tu libro, ¿no? Como digamos, eso que yo me imagino y no plasmo, aquí está como plasmo, ¿qué podría pasar? ¿Qué personajazos habría en esas situaciones? ¿No? Claro. Es muy goyesco también, porque claro, te imaginas a todos esos y son... Claro, por eso digo que para mí leer el libro, de ver que había historias reales que el Lo Danzante, imagino, bueno, claro, ahí también en el Lo Danzante se juega un poco con la imaginación, ¿no? Por ejemplo, un bar que está regentado solo por animales, ¿no? Hay en Lo Danzante, hay este tipo de cosas así que se sale de lo que, bueno, igual sucedía, ¿eh? También lo veo. Sí. No, allí de todo, sí. Lo que yo quiero leer... ¿Quieres leer algo? ¿Leo ya o me espero? A ver. Espera. Me espero. Cállate luego, ya verás. Vale. Porque no todo podía ser fiesta y diversión, o sí, pero mezclada con una cuestión que a mí también me sorprendió mucho ver hasta qué punto estaba trenzada, ¿no? en la vida real, que sí que intuía cosas y sí que había leído alguna cosa, pero no hasta ese punto.
que es la cuestión de que todo ese principio de siglo tiene también, otra de las cuestiones sociales que están pasando es todo unos movimientos y unos políticos y una serie de revoluciones de ideas a nivel político, social, artístico, y cómo eso se impregna en lo psicalíptico y de hecho lo psicalíptico sirve de inspiración a todo aquello, ¿no? Y yo flipé cuando me empezaste a enseñar canciones que tienen ese componente político tan simpático y tan maravilloso y luminoso, como por ejemplo yo le he pedido hay varias, ¿no? Hay los sindicalistas, ¿no? Hay como muchas, pero yo le he pedido que por favor nos recitara para que pudierais disfrutar de esta delicia que es La pequeña bolchevique. Sí, que tú la has llamado la nueva bolchevique. Sí. En tus notas. En mis notas son... Pero ahora, ¿has visto? Aquí ponía la nueva bolchevique. Sí, aquí pero me he acordado. Pues o sea, a partir de 1917 los cuplés se llenan de anarquistas, bolcheviques, bolcheviquistas. Además hay bolchevista, bolcheviquista. La pequeña bolchevique hay un montón de bolcheviquis por todas partes, bolcheviquis. Pero esta es muy graciosa. Hay una versión, digamos, que yo creo que además es de Amalia de Isaura. La versión que tengo yo no es... La creación original se la hicieron a Lola Montes en 1920. Se escribe siempre creaciones, en todas las partituras veréis creaciones, porque cada vez que una cupletista hacía un cuplé lo creaba de nuevo, porque claro, el arte del cuplé no es solo la canción, sino que es la puesta en escena, es el vestuario, es cómo te mueves, es cómo te enrollas con el público, que era parte del encanto, pues incluso cómo metes una morcilla de actualidad, que por eso Carmen Flores era de las más valoradas, porque es muy brillante metiendo morcillas de actualidad, que significaba que llegaban a un pueblo ellas a cantar y decían, a ver, el cotilleo, a ver, ¿qué pasa? ¿Con quién salió el alcalde? Yo qué sé, contarme algo. Y entonces ella, cantando un cuplé que todo el mundo podía corear, de vez en cuando metía morcillas de don fulano y tata, ¿no? Y claro, se metía la gente en el bolsillo porque tenía ese punto un poco mondo bruto, ¿no? Eran muy brutas. Pero bueno, La pequeña bolchevique es que es una delicia, os la voy a leer. Esta es letra de Sánchez Carrere y música de Fondeanta, que Fondeanta tiene muchísimas música para cuplés. Y dice así, dice, a mí no hay uno en casa que me resista, porque soy una nueva bolcheviquista. Si algún novio me sale me dura poco, pues con las cosas mías le vuelvo loco. Y si conquistarme quiere, alguno al fin tiene que decirme que viva Lenin. Y dice, y ahora ha hablado, Lenin o Lenine, como se diga, ese sí que es un hombre. Hay que ver lo que ha hecho el ruso ese por las mujeres. Y lo que hará, porque se ha empeñado en ello. Y es lo que dice él, el novio de mi chacha, que está en una casa de préstamos. Un ruso, cuando se empeña, se pierde. Pues igual. Y dice... Igual me va a pasar a mí. A mí me dicen las amigas de mi mamá, nena, ¿tú qué vas a ser? ¿Maestra? Dice yo, no. ¿Artista? Tampoco. Dice, pues ¿qué? Yo bolcheviquista. Sí, es súper gracioso. Además es como muy breve, ¿no? Esto lo harían así. Es que esto tendría que estar incluido en el manifiesto comunista. Total. O sea, me parece de una capacidad de captar a... Sí. Yo, no sé, me parece... cuando me lo leíste ayer era como... No puede ser verdad. Sí, la pena es que no... yo quería meter en el libro un cancionero que hice con 90 cuplés, maravilloso. Quien lo quiera se lo podemos pasar por PDF. O quien... bueno, es que esto es contrapublicidad, porque claro... Quien compre el libro hoy puede recibir el PDF. Exacto. Cualquiera de los dos libros, ¿vale, Gloria? Corregido. Sí, o los dos, porque yo creo que el uno se entiende mejor con el otro. Sí. Yo creo que quien tenga uno, o sea, de comprar el otro... comprenderá el otro. ¿No es verdad? No, es verdad. No, yo el libro tuyo yo no tengo tanta fluidez literaria, ¿no? Si ayer conversando digo, lo que pasa es que claro, como hay dos personajes que son inmortales, entonces van recorriendo. Primero ha hecho una excusa ideal para poner todo lo que siempre desearas. A esos personajes inmortales el Bosco les regala un dibujín. Digo, fíjate, tener en tu colección un dibujo del Bosco que lo has conocido
en un bar y te ha dicho el Bosco, ¡hala! Claro, es que si eres inmortal en un momento dado conociste al Bosco, que era un colega, claro. Y pasados los siglos todo se revaloriza. Claro, entonces se inventan unos personajes fantásticos que tienen una colección imaginada, que te puedes imaginar todo lo que tú quieras tener en tu colección. Digo, ay, a mí que me encantaría, ¿no? Hacer, yo qué sé, lo que sea. Y se me ha quedado pequeño, porque yo creo que el libro este deberías hacerlo... Lo Danzante 2. Lo Danzante 2, claro. Sí, bueno, no creo, pero está guay. Sí. Pues sí, en esta deriva que hacen estos dos personajes que son Espiral y Trazo, ¿no? Que digamos que son como dos esencias humanas o no humanas que cruzan toda la historia de... Bueno, son inmortales y la último ratillo de su vida, que es en los últimos 200 años, caen por aquí. Y entonces son los que describen, son testimonios de ese paralel, digamos, de ocioso y jaleoso, sexual y absolutamente festivo, trenzado con este paralel bolchevique, claro. Y ese paralel donde, por ejemplo, allí, que también hace referencia en el libro de las Psicalípticas y tiene una parte muy importante lo danzante, que es la huelga de la canadenca, que también se pueden ver las tres chimeneas ahí al fondo que aún siguen imperando el horizonte barcelonés para recordarnos que el bienestar se gana, no nos lo conceden. Qué guay, ahora puesto así político, ¿verdad? Ya. Bolchevique. Sí. No, y el libro está preñado de electricidad, la electricidad, claro. Es súper importante. Claro, y con lo de la huelga de la canadenca, que era como la central que daba de luz a toda Barcelona, pues que está ahí en el paralel, pues ahí es donde se construyó una de las huelgas más importantes, una de las revoluciones más importantes que luego se expande por el resto de España y da lugar a conseguir por ley, en principio, al menos así estaba en la ley, lo del reclamo del 888, ¿no? 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, que ahora se ha vuelto a perder. Hombre, se perdió hace mucho rato. Y a mí lo que hablo de esa especie de esencia que conserva el paralel, bueno, de hecho sí, se perdió varias veces durante el siglo. Sí. Hace unos años, hace 5 o 6 años, hubo una huelga de los trabajadores de Movistar que reclamaban, entre otras cosas, pues sí, o poder trabajar 8 horas o que trabajando 12 luego pudieran llegar a final de mes. Los que eran los instaladores o son los instaladores que que nos vienen por las casas a repararnos o a instalarnos la línea de ASL, pues tienen que trabajar 60 horas semanales para justear a final de mes, ¿no? Hubo una gran huelga por parte de estos trabajadores subcontratados de Movistar que ocuparon la tienda, que igual os suena de aquello, que ocuparon la tienda de Movistar en Plaza Cataluña durante un tiempo. Y en una de las salidas para manifestarse y crear jaleo, se fueron precisamente a las Tres Chimeneas, hicieron la convocatoria en la Plaza de la Canadenca en recuerdo, ¿no? En cómo nos habitan esos lugares, y eso que para mí es como es mi sagrada familia del paralel de Barcelona, son esas tres chimeneas, porque nos recuerdan un poco eso y siempre están ahí. Sí, la verdad que son increíbles. Ayer estuvimos, ¿no?, con Kim en un bar. ¿Cómo se llamaba el bar? ¿El Rincón del Artista? No, o Paralel. Loco Paralel. Estuvimos en ese bar que es muy loco también, como que conserva esa especie de esencia del paralelo, y tienen como una pintura mural con las tres chimeneas, pero son de distinta altura. ¿Tú has fijado, no? ¿No te fijaste ayer? Que tenían como, no son de la misma altura, dan como una perspectiva así rarísima. Pero sí, yo creo que les salió mal. Hicieron la perspectiva y les salió mal. Sí. También es muy impresionante las tres chimeneas, que hay un punto. Es que estoy un poco obsesionado con las chimeneas, pero ya paro. Hay un punto en el cruce entre Paralel y Carrer Sant Pau que te colocas y se ve solo una, porque se quedan alineadas. Y yo durante varios años de estar, cuando ya vivía aquí, me paranoiaba mucho. Decía, ¿dónde están las otras? Que yo ya tenía una edad, no tenía 4 años. Pero para mí era rollo un dedo, 2, pues, y me movía y no veía el momento en el que eso se desplegaba. Bueno, maravilloso. En los libros estos, aparte de esta revolución obrera que tiene que ver con la canadenca y tal, también hay otro tipo de revolución social y digamos de género, ¿no? Que es todo lo que aporta también
lo psicalíptico respecto a la cuestión queer, ¿no? Como claro, muchas de las formas de celebración o de reivindicación actuales de lo que es el derecho queer ya estaban patentes ahí y ya hayan dado como, digamos, casi un modelo de cómo hacerse presente. Sí. Bueno, de desdibujamiento de las categorías. Es que por eso yo lo asocio todo el sistema al dandismo, ¿no? En el sentido de ruptura de lo que se supone que es algo, ¿no? O sea, lo que se supone que es un artista, lo que se supone que es un objeto artístico, lo que se supone que es nuestra relación con los objetos, que eso tú en tu libro lo trabajas mucho, que es una delicia, porque los protagonistas les ponen nombre a los objetos y generan toda una vida y un recuerdo, ¿no? Es otra relación muy diferente con los objetos. Y en contextos sociales así muy liados, como quien dice, la organicidad es ese término que usamos ahora que es queer, pero por otro lado en todos los usos culturales del siglo XIX y del XX siempre han estado ahí, porque estos gustos estragados lo que quieren es romper esas categorizaciones estancas de que es un hombre, que es una mujer, que se supone que hace, que incluso qué relación tengo con los objetos, cómo vive la gente, ¿no? Como decía el otro día con una cosa que hicimos en Madrid, ya un texto de Sonia Delaunay que decía ¿por qué a los burgueses no les gusta vivir en casas de poetas, ¿no? Entonces claro, los poetas viven en lugares donde la relación con las cosas es muy diferente a esa practicidad y la cosa pragmática de para qué se usan las cosas, ¿no? Si te lees Rayuela, ¿no? O sea, como es la casa de Rayuela, es maravillosa por eso, porque pasan cosas un poco inesperadas permanentemente, pero yo creo que eso siempre ha estado, ahora le damos el nombre, pero siempre ha estado en la creación, sobre todo en la creación un poco de vanguardia, ¿no? Que es armar mundos nuevos, con relaciones nuevas y modos de estar nuevos, ¿no? Sí. A mí respecto a esto, aparte de que cosas más claramente no fluidas y tal, en alguna novela psicalíptica que dices que hay un hombre que se disfraza de mujer o algo. Sí, eso es muchísimo, sobre todo pues en la obra de Álvaro Retana, yo qué sé, Las locas de Postín es fantástico, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos las locas estas de Postín, cómo se visten, cómo hacen la vida cotidiana, ¿no? También los problemas que tienen en una sociedad española así más rigidizada, incluso con sus hermanos. Pero claro que esos contextos, si vuelvo a lo mismo, o sea, cuando digo yo la nueva mujer, es nueva hasta para ella misma. Claro. O sea, en el sentido que tenían como que inventar cosas todo el rato. Sí, a mí leyendo para escribirlo danzante, una cosa que me gustó muchísimo, me llamó un poco la atención, porque uno a veces tiene una idea del pasado que no se corresponde, y sí que lo intuye, pero cuando lo ve ahí es como, hostia, como ya estaba, ¿no? Eso, y es por ejemplo en la Criolla, ¿no? En el bar este de cerca del Paralel. En realidad sobre esto ahora mismo tendría que hablar Kim mucho más que yo. Además ya lleva su collar también. Me encanta porque yo, si hay algo que odio de mi educación es el collar de perlas, porque a mí me lo compró mi madre y siempre, ¿dónde tienes tu collar de perlas? Y digo, yo qué sé dónde tengo mi collar de perlas. Y luego ella, que de hecho el libro está un poco dedicado a ella, porque yo empecé a investigar el cuplé porque ella tuvo Alzheimer, murió el mayo pasado, pero yo he convivido con 14 años con mi madre con Alzheimer y nuestra relación ha sido cantada. Ella y yo hemos cantado todo el rato, no hablar, no. Alguien que tiene Alzheimer es muy complicado, pero a cantar tienen todo el acervo de las letras, se las sabía todas. Nos pasábamos el día entero cantando. Y ya cuando ella empieza a perder la cabeza, cada 2 por 3 me decía, oye, ¿dónde tienes tu collar de perlas? Y digo, mamá, no tengo ni idea dónde coño está mi collar de perlas, porque nunca me gustó el collar de perlas. Y tenía el kit, ¿no? De perfecta burguesa, el collar de perlas y las perlas. De hecho, no sigo sin saber dónde está eso, que aparecerá en una caja, vete tú a saber. O lo tendrá alguna hermana. Pues eso vale pasta, ¿eh? Pues mira, el collar de perlas es un misterio, porque tenía el collar de perlas y una cadena de oro, que me hace gracia. Y yo, ni idea, o sea, me lo guardaba alguien, ¿no? Yo tengo muchas hermanas, y hace 2 años sí me llamó mi hermana y me dice, oye, que es que tengo yo tu cadena de oro, y yo, ¿tú? ¿Se la regalas a tu hijada? Y digo, vale.
porque como me ha pedido una, pues chica, sí me lo ahorro. Y digo, pues mira, pues estupendo. Te pilla contrapié y luego te arrepientes todo el rato. Claro, y ya le dije, ¿no tendrás tú el collar de perlas? Y dice, no, el collar de perlas no está. O sea que es un misterio. Pero no sabía yo que le gustaba tanto. Esto no. Sí, no sé. Y además es que ha sido como lo he visto llegar y he dicho, perfecto. Pues en La Criolla, por ejemplo, ¿no? Toda esta historia de sexualidades disidentes en aquel momento igual no tanto, pero luego se convirtieron mucho, y de esto de tal, de mujeres con el lesbianismo, la homosexualidad, cómo se cruzaban, cómo se disfrazaban de marineros o de putas ellos, y toda esa mezcla me parecía maravilloso. Y luego también lo que decías de la mujer, como tener que construir, ¿no? Una nueva identidad de mujer. Me gustó muchísimo esta movida de fake, digamos, de las cupletistas que toman el Parlamento. Bueno, representa que vencen, ¿no? Fantástico. Eso es de La Bella Dorita. De La Bella Dorita. Es muy de aquí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que donde vencen es en Zaragoza, no sé. Es al nivel de... Bueno, la historia es que es un delirio, pero se supone que es una revuelta de las mujeres para imponer la dictadura de las mujeres. Entonces lo que hacen es en el... no me acuerdo cómo se llama el parque, un parque de Barcelona, tienen ahí como la sede, ¿no? Es como el cuartel general. Y se supone que todo ese tipo de seres, que son los hombres, son encarcelados en ese parque, que era como una especie de parque de atracciones, muy loco, y se inventan un mundo al revés. Entonces tiene muchas fotografías muy divertidas en las que de repente está una mujer así como de jefa gritándole a un tío que se supone que es el secretario, ¿no? Y el secretario todo sumiso, y una jazz band que son todo chicas y están ellos bailando. O sea, la típica imagen, ¿no? Cómo se articula la sociedad en ese momento, ellas generan imágenes dándole la vuelta. Entonces vencen momentáneamente y hacen un gobierno de mujeres. Y tienen el Ministerio de Frivolidad, ¿no? Son además como 12 ministros, 15, un mogollón de ministros, pero el Ministerio de Frivolidad, y luego todas las demás están ahí. Sí, a mí me gusta mucho este texto que firma Bella Dorita, que acaba diciendo: ciudadanas, proclamada la dictadura de la mujer, por imperativo de vuestra voluntad, desde hoy os declaro libres. Aprovechad vuestra libertad en beneficio de todas. Acordaos de cuando estabais subyugadas. Desde este momento no habrán cadenas, ni hombres que causen vuestra desdicha. Todas las ciudadanas que tengan escondidas armas, municiones, vestidos de hombre o bien esta clase de sujetos, están obligadas a depositarlo en la Comisaría General. El desacato a estas desatenciones será castigado con la pena mayor de 12 bollos. Sí, sí. Es muy, muy loco lo de 12 bollos, y además le da vueltas y vueltas, porque estás leyendo lo que vaya vista tienes. Sí. El original, la revista, que es del 36. A mí me da mucha pena porque ese es el final del libro y acaba diciendo un día de hoy, de 1936. Sí. Entonces, claro, el final del libro es la guerra, claro. A mí me gusta mucho esto de pena de muerte al sátiro y al castigador. Sí. Es que la Bella Dorita era absolutamente fantástica. Y luego una foto de la Bella Dorita aquí, es ella, ¿verdad? Sí, sí, es ella. Con una sábana ella que si en algún momento le tapaba el cuerpo, se la ha deslizado. Sí, sí. Y además ella, a mí tiene un momento que me encanta y dice: me han llegado muchísimos hombres ofreciéndome pues joyas, riquezas, y siempre me decían: eso es para que salgas de la mala vida. Y decía: ¿mala? A mí me parece buenísima. Como decía, a mí me encanta mi vida, qué obsesión con que salga de la mala vida. Y luego tiene otra anécdota muy bonita, que pues siendo ya muy jovencita, si fue a actuar en un sitio o está en un teatro y le vio hacer un sátiro de esos que dice: si me dejas que te toque la teta, te doy una peseta, o algo así. Y ella igual decía: ¿la teta? ¿Por qué la teta? Que me toque la nariz, ¿no? Y Miguel, mi maestro, lo que ha hecho como a veces en encuentros, como venga, todo el mundo a tocarse la nariz, como cosas muy dadas, ¿no? Pero ella es fantástica, la Bella Dorita. A mí es de mis favoritas también. Sí. Y según leía el libro, y que luego hablándolo con Gloria he visto que en eso también teníamos como una conexión muy bestia, estaba la cosa de cómo
¿dónde está ahora esto, no? ¿Dónde se encuentra, dónde tenemos ahora lo psicalíptico? Y un poco yo, según lo leía, mi cabeza estaba completamente, ahora lo psicalíptico está ahí, y luego hablándolo con ella me dijo, es que es exactamente eso, es en las trap queens actuales. Pero me ha venido un pensamiento que no he podido decir antes, que lo voy a decir ahora, sí. Quizás no tenga nada que ver, quizás sí, porque hablando de la canadiense, ¿no? De la revuelta de la canadiense, me ha venido, no sé si habéis visto, alguien ha visto aquí una película que se llama El año del descubrimiento. ¿Habéis visto a alguien? Que es un poco inquietante, ¿no? Porque te hace una comparativa de Luis López Carrasco, ganó el premio al mejor documental, lo cual es fascinante porque es una peli muy muy arriesgada, dura casi 3 horas, es doble pantalla y son una serie de conversaciones en las que uno no acaba de saber en qué momento estás, porque pone, digamos, hablar todos los trabajadores que hacen la revuelta de la Bazán, cuando en Cartagena, no sé si os acordáis, pero en el 92 cierran la Bazán, el astillero, y hay una serie de revueltas de gente organizada, de sindicatos, tal, queman la Diputación de Cartagena. O sea, el Parlamento murciano, ¿no? Digamos. El Parlamento sí, pero en Cartagena, sí, lo queman, luego ocupan el ayuntamiento, bueno, en fin, unas movidas impresionantes, y al mismo tiempo él pone a dialogar una suerte de jóvenes que están en las condiciones laborales actuales, que están muy disgregados, claro, ahí al final te das cuenta como la lucha es muy diferente, porque entonces estaban organizados, como pasó aquí, como pasó en la Bazán, pero ahora los jóvenes están como completamente dispersos, ¿no? Y digamos, estas traperas representan un mundo como muy contradictorio, porque es muy individualista, hay como una guerra, pero poco cada una en su galaxia, ¿no? Claro, yo creo que a nivel de esa especie de conciencia de clase y de lucha, estas traperas no lo adquieren para nada. No. Yo creo que sí que representa más, sí que podría vincularse más, me dio a mí la sensación leyendo el libro, con toda esa especie de creación de un tipo de mujer, de un tipo de sí, muy libre, que claro, para mí había como paralelismos muy interesantes, que es, por ejemplo, ver la opinión de Miguel de Unamuno de la psicalipsis, ¿no? De tal, y digo, es que me encaja perfectamente. Si Miguel de Unamuno ahora existiera, estaría horrorizado. Que no sé quién sería ahora Miguel de Unamuno, pero ese es otro debate. No sé. Otro debate. Sí. La cuestión es que Miguel de Unamuno pues dices que no se entienden las letras, es que esto es una desfachatez, esta pornografía, tal, ¿no? Los señores intelectuales del momento tienen como una relación con eso que creo que encaja. El mismo Umbral era muy despreciativo con la psicalipsis. Él decía que era pornografía cursi. Sí. Demasiado cursi para él. Además Umbral, fíjate que viene todo del dandismo y tal, no le interesaba absolutamente nada, y además despreciativo. Hay un texto con él recuperando a todos los escritores psicalípticos que a mí me interesan mucho. También hay como un recorrido por todos esos escritores que de hecho eran los que ganaban mucha pasta, y a Unamuno y pandilla le llamaban los Unamunos. Porque claro, Unamuno, Pío Baroja, nadie, no ganaban un duro, y ellos se forraban, pero claro, la alta literatura los pensaba como baja literatura, pero la baja literatura era la que realmente sí te daba cuenta de lo que estaba pasando en las calles, porque claro, tenemos esa imagen casi de la trilogía de Pío Baroja, de lo que era la vida en ese momento, que es deprimentísimo, pero claro que no, había muchas otras cosas. Sí, a ellos les llamaban los Unamunos, así con mucho desprecio a estos tipos. Había una batallita, y yo creo que esa batallita sigue, y Umbral se posiciona en la alta literatura, pese a que él hace una literatura pues un poco popular también muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gusta Umbral, pero esa altivez, ese desprecio me llama mucho la atención. Ahora sí. Se me ha ocurrido, digo, seguro que el Pérez Reverte lo odia, ¿no? Como esa cosa. Claro, ahí lo tenemos. Como es cartagenero, tío, también, digo, vaya. Hay una cátedra de Pérez Reverte en Cartagena, que eso ya me parece una locura. O sea, te puedes sacar una carrera en Pérez Revertista. Qué bueno.
Y claro, como esos paralelismos los veía como muchos, por ejemplo, la cuestión, ese fenómeno de masas, de divas que inventan formas de vestir imposibles, tienen su Instagram, ¿no? Que son pero esas... al final de tu libro, que no lo hemos señalado, porque me marca un montón de citas que no he tenido la oportunidad de leer, se me ha ido, bueno, en fin. Pero sí hay una que no la he señalado, que sale Samantha Hudson, que para mí es una de las máximas psicalípticas de este momento. Y Samantha sale por aquí. Sí, la verdad es que en el libro de lo danzante, en este recorrido, a mí sí que me parece muy interesante hacer como miradas atrás, ¿no? Como en el libro de psicalípticas, pero que también nos sirvan para imaginarnos de manera distinta el presente, crear nuevos imaginarios del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces, por eso en lo danzante la historia del paralel se remonta a cuando se crea el paralel y alcanza hasta el 2039. O sea, es como un pequeño atrevimiento, ¿no?, de fabular nuevos... ¿Por qué 39? Pues en el libro los hechos así más importantes me di cuenta que pasaban en el final de cada década, digamos, ¿no? En el 1909, en el 1900 la Semana Trágica, 1919 la Canadenca, 19 la crisis. Exacto, y como está tal... Exacto, el 19 se inicia la pandemia. Esto no lo sabía cuando escribí el libro, pero escogí el 19 y luego lo pude reescribir porque no se publicó después, se escribió antes de la pandemia y se publicó después, y pude meter un poco que el 19 era por el inicio de la pandemia en China. La cosa es que, bueno, un momento que quería hacer era ver qué es en el presente esas movidas, ¿no? Y si está ahí Samantha Hudson, está la plebilla que la tenemos por ahí, hola, está la... Puedes repetir, porque además son adamantinas que a mí me encanta, pero muy poca gente, o sea que a veces siempre dices la Zoe y Valkyria, pero son adamantina que es increíble esa mujer. Sí. A ver, la Zoe, por ejemplo, sí que reivindica mucho la cuestión de hablar de dinero, de un imaginario que puede sonar individualista o que aspira únicamente como a la consecución de cierto estatus o de cierto éxito, pero personal, no en términos de emancipación colectiva, pero dice que si habla tanto de dinero es porque no lo tiene, que en cierto modo refleja como una especie de odio o rencor de clase, o como mínimo conciencia de clase, pero que en lugar de apuntar hacia estrategias más colectivas, apuntan a... Pero bueno, creo que ahí hay un... O sea, ahí hay un temón. O sea, que me ha venido a la cabeza esa película, mirarla, porque sí te hace pensar, ¿no? esa diferencia de momentos en la lucha, pero quizá las cupletistas también eran muy individualistas, iban muy a su play, y sobre todo en el cuplé siempre hay que buscar el doble sentido. No acabas de saber si es el cuplé más reaccionario de tu vida o si es reivindicativo, ¿no? Como el Ku Klux Klan, no sé si conocéis ese cuplé, es muy inquietante el Ku Klux Klan. Hay un montón de cuplés mega ultra inquietantes, porque como tienen ese juego del doble sentido, o los que te leí ayer del Ojeras y el Lockout matrimonial, ¿no? Que son historias de... En 1919 también en Madrid se inaugura el Metropolitano, el metro. Entonces hay muchos cuplés en torno a eso. Estoy haciendo cola en el metro y se me arrima uno, ¿no? Y se sube al metro y más o menos me mete mano, así. Pero como me gusta, me voy a vivir con él. Es como todo acelerado. El chico se ve en un viaje en metro y digo, madre mía. Y ya se va a vivir con él y resulta que el tipo es anarquista y le exige las 8 horas, pero 8 horas de sueño, 8 horas de paseo, 8 horas de no hacer nada, y entonces se pone en huelga. En fin, entonces al final no sabes si está por la revuelta o en contra. Y siempre todos los cuplés tienen ese doble sentido, ¿no? El de la bolchevique es más directo, sí, pero es un cuplé raro. Casi todos tienen ese doble sentido, bueno, igual que la Zoe, ¿no? El filet mignon, en fin, que siempre hacen esos personajes muy contradictorios. Como te dejo a mi novio o ve a pelea, ¿no? La de loca. Pero al final siempre esa idea del novio y del polvo siempre está, aparte que no son nada psicalípticas, porque
en el sentido de que son muy directas de los polvos que se echan. O sea, una cupletista jamás... Sí, eso ha cambiado. La sutileza, digamos que... La sutileza ha desaparecido radicalmente, sí. Sí. Eso sí. Y... Bueno, pues nada, podemos dar paso con esta, así que es abierto. Si queréis opinar sobre qué es psicalíptico ahora. Poner la de teriyaki, ¿no? Pero no nos dejan poner chicken teriyaki, la quería poner esa porque la sé bailar, el trocito que... Y la de burguesa arruinada tampoco, ¿no? No. Pues lo miramos. No, más que nada porque todo lo que pongamos con derechos de autor, pues en YouTube nos lo capan. Sí, entonces luego aquí nos están grabando y capan todo el vídeo por... Aquí. Pero tú lo haces genial. Yo lo puedo hacer igualmente. Mirando la cámara. Aunque igual tiene derechos de autor la coreografía. ¿Cómo se llama la canción? Burguesa arruinada. Burguesa arruinada. Un momento, ahora vuelvo con el micro para las preguntas. Bueno, pues en el... ¿La conocéis, la de burguesa arruinada? Sí, ¿no? Sí, como yo con estas perlas. Sí. Pues me encantaría encontrar el trocito de Samantha Hudson, ¿no lo encontrarás tú? Si me lo dejas igual sí. Sí, por el final. Solo para estas genealogías, estas tipologías inventadas alrededor de psicalinsis, deslocalizadas, pero que está bien, Pero ese es el de Corominas, pero yo creo que no me gusta. A mí me gusta el 17. Luego te la... ¿Tú sabes dónde sales citada, no? ¿Dónde? ¿Lo quieres leer tú? Sí. Hostia, es que yo quería hacer una lectura muy larga. Igual es demasiado largo. Loca. Y muerta. Esto también nos van a cortar en YouTube, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, entonces no podemos hablar encima porque no saldremos, es igual. ¿Qué te parece desde aquí hasta aquí? Hago yo un trozo y tú otro. Vale, ¿empiezo yo? Este es en el momento en el que Espiral y Trazo, los protagonistas que viven toda la historia del Paralel, es el 2019 y van a una fiesta en el Apolo en relación a la huelga de... Bueno, un trasunto de huelga de Movistar. Y dice así: Espiral y Trazo buscaban un hueco en la sala, agachándose o saltando para salvar a aquel cableado. En el trayecto fueron cruzándose con muchos conocidos, algunos de ellos habituales en las reuniones festivas que, últimamente, realizaban en casa, retomando la antigua costumbre de utilizar aquel hogar como centro neurálgico y punto de partida de las noches danzantes en el Paralel. Nuevas amistades que habían forjado en las calles, en los sótanos de los bares, en sus nuevas ocupaciones laborales, en los comercios, en exposiciones de arte y sexo, en parques acuáticos, en clubs de rol donde los participantes jugaban a imaginarse semidioses, brujas, ciberhackers o seres inmortales. Ahí estaban José Ramona junto a Carole. Él bailando con los brazos atados al cuerpo y ella como una auténtica gimnasta olímpica. Cerca de ellos Belinda. Saluda, Belinda. Ataviada con su habitual peluca rubia y traje de segunda mano, buscaba una perdida bolita de cristal. Samantha Hudson se carcajeaba con tal desmesura que a cada movimiento se le rompía el vestido de burguesa arruinada que se había tejido, enrollándose papel de váter alrededor de su cuerpo desnudo. Sigo yo si quieres. Vale. Por allí también rondaba Arcas, un muchacho que paseaba entre el gentío sintiéndose llena. El chico recibió un gruñido del hombre perro. El señor canino, de orondo y desnudo cuerpo, gateaba atado a una correa, conducido por su dueña Random Howe, cantante de trap reconocida por sus habituales pantalones de cowgirl que le dejaban las nalgas al descubierto, que es la Zoe que reconoce aquí. Tony la ha reconocido. No podía faltar Elsa de Alfonso con su traje de señor, cogida de la mano a una larga fila de admiradoras y admiradores que la seguían mansamente. Espiral y Trazo también reconocieron a la plebeya, pensador kamikaze que aplicaba en su cuerpo cada una de las filosofías lacerantes a las que se adscribía su espíritu. Y a Palomar, un chico con un escotado vestido blanco, extensa cabellera negra y barba de 5 días.
Este joven, uno de los organizadores de la fiesta, siempre les hacía pensar en su desaparecido amigo Mañana. Además de un look similar, les unía cierta aura mística, probablemente debido a un vaivén casi imperceptible en sus raquíticos brazos. Pero mientras que el sevillano había sido todo exhibicionismo y explosividad, Palomar se mostraba discreto, como compensando con un poco de silencio la algarabía ensordecedora de sus congéneres. Qué bonito. Y esta es mi... Mañana es Ocaña. Mañana es Ocaña, sí. Y Palomar es un colectivo que hay, que son el Palomar, que son Mario Quisma y Marcos, exacto, Rafa Marcos. Que justo me he acordado de que hace 5 años, cuando estaban con la expo sobre Ismael Smith, que hicieron para el MENAC, investigando sobre una lectura contrapelo y clave queer de figuras de la historia del arte catalán y español, hicieron un club de lectura para Álvaro Retana y sus vicios, una performance de lectura de textos. Qué guay. Ves cómo está todo absolutamente ligado. Hemos conseguido, hay una gente que se llama las chicas del volcán, que se han puesto en contacto con los nietos de Álvaro Retana y les han pasado un montón de documentación, nos la han pasado a Miguel Agnés, no sé si lo conocéis, del espacio de Sita Bellán, bueno, un programa de radio, hicimos un programa de radio del hilo de literatura psicalíptica, nos llevamos muy bien, entonces vamos a ver si conseguimos editar algo con ese material, porque los nietos de Álvaro, que él tuvo un hijo, era muy queer. O sea, no era siempre es como gay, no, él tiene más sofisticado su personaje, que es fascinante. Y quiere mover todo ese legado, que hay mucho de Álvaro Retana, pero luego no es tan conocido como debería ser, porque fue un personaje clave para toda la cultura de la Edad de Plata, ¿no? Era letrista, era figurinista, era escritor, y no es tan conocido. Y a ver si conseguimos sacar algo. Kim, que te deja mitad con el ese, mira, me interesa porque el que ha cuajado en la sociedad es ese término y ese es posterior. La primera vez que alguien se medio inventa un origen griego o latino es Volufer, que en 1917 es la primera vez que la palabra psicalipsis llega al diccionario y él dice que viene del griego psicalimpsis o algo así y que significa cubrir, velar, pero con gracia, etcétera, etcétera. Es una definición preciosa, súper sutil, mucho más ajustada a lo que realmente es la psicalipsis, pero esa no ha trascendido, curiosamente. En cambio, la de Corominas, de frotar el higo, sí. Y no sé, a mí me da esta rabia porque creo que simplifican un sentido muchísimo más sofisticado, pues como lo queer, ¿no? Que es una cosa muy, muy, muy sofisticada. No es rollo gay, ya está, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Sí, es una pena, pero es así. Pues yo quería agradeceros la presentación y insistir igual en esta pregunta que tenemos que seguir haciéndonos todes, de tu bonita tesis, que sé que ahora medio reniegas de ella, pero de las cupletistas como la primera vanguardia española, pensándola como un movimiento feminista colectivo, es decir, como una responsabilidad que no cae en una estrella, que sería la diferencia con las, bueno, o lo que no queremos que sean las traperas, que son estrellas individuales, sino un movimiento popular. Pensar también a través de esos legados, que también decías que había mucho travesti, pensar todo el movimiento travesti de esta época también como, es que estamos hablando de protofeminismo y de protomovimiento gay. Y en ese pensar hacia dónde puede ir, pasa por, bueno, hay muchas, pero es hacer esa pregunta que nos podemos hacer, que puede pasar por el lenguaje inclusivo, puede pasar porque todos los señoros como nosotros nos pongamos unas perlas monísimas porque nos quedan estupendas y son cosas muy sencillas que podemos hacer todos independientemente de con quién nos acostemos. Y yo me tengo que ir corriendo, así que aprovecho para despedirme. Ya que hablabais de Álvaro de Retana, recordar aquella anécdota tan bonita de su juicio, de cuando le acusaron de que bebía el esperma de los adolescentes en un cáliz de la misa. Y contestó, yo eso siempre he preferido beberla, la leche siempre he preferido beberla directamente de la fuente. Sí, es verdad.
Y nada, muchas gracias. qué gusto, qué pena que te tengas que ir. Un beso. Que nada, hablamos. Un beso. Hasta luego, Kim. ¿Alguna pregunta más? Se va, el Kim se va porque no soporta estos silencios. Pues no sé. Deja espacio, deja Pues, silencio. pues entonces aplaudimos, ¿no? Muchísimas gracias por venir a todo el mundo. Y ahora vamos a hacer unas cervecitas.